Un verdadero Padre. Un verdadero Padre es nuestro Padre Celestial y le quiero dar las gracias, toda la gloria y toda la honra a mi Padre Celestial, que es al que deberíamos de darle las gracias primeramente, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que fue el que nos creó, el que nos amó y el que murió por nosotros para poder, ¿verdad?, ser salvos y tener vida eterna. Y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo por la salvación de mi alma y de mis muchísimos pecados. Amén. Y de darnos vida eterna. Amén. Un verdadero Padre. Ese es el verdadero Padre. Y quiero también darle las felicitaciones a todos los padres en su día. Dios me los bendiga abundantemente. Que Dios me los siga bendiciendo a todos. Amén. Y a todos aquellos padres que me siguen, Dios me los bendiga. Gracias por seguir mi canal. Amén. Dios me los bendiga mucho. Bueno, un verdadero padre. Voy a ir a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Amén. La palabra de Dios lee. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Desde el principio Dios existía. Desde el principio Dios tenía vida. Aquí dice en el capítulo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Un verdadero padre al que deberíamos darle las gracias, al que deberíamos honrar, al que deberíamos alabar, adorar, es a Dios, porque desde el principio nuestro Padre Celestial existía. Él es la vida. Él es al que nosotros debemos de adorar, alabar, ¿verdad? A nuestro Señor, ¿verdad? Que es el que nos dio la vida eterna, el que murió en la cruz, que se llama Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Quién realmente nosotros deberíamos darle las gracias? Y no solamente en el Día de los Padres, sino todos los días, ¿verdad? Decirle gracias Dios porque nos creaste, gracias Dios porque fuiste un Dios de misericordia, porque nos amaste y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Amén. Vamos a ir a Salmo 139 del 13 al 15. Amén. Vamos a ir a Salmo 139 del 13 al 15. Amén. Buscarlo rapidito por aquí. Salmo 39 del 13 al 15. Y la palabra de Dios lee. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy muy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui informado, entretejido en lo más profundo de la tierra. En estos versículos nos está diciendo que Dios fue el que nos formó, Dios fue el que nos creó, Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros los papás, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestros hijos, nosotros nos juntamos, ¿verdad? Mujer y hombre, tenemos los hijos y nosotros los cuidamos, los criamos, velamos sus pasos. Amén. Pues así mismo es Dios con nosotros. Dios vela nuestros pasos. Dios nos habla a través de sucesos. Dios nos cuida. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no confiamos en la palabra de Dios y no encaminamos a nuestros hijos en los pasos de Dios, en los caminos de Dios? Amén. Porque nuestro Dios desde el principio fuimos creados por Él.
Desde el principio, tu mamá te tiene en el vientre. Pero quien dio ese poder de tú poder tener a tu hijo ahí fue Dios. Y Dios nos da una palabra para que tú le enseñes a tu hijo esos pasos. ¿Amén? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando muchos de las personas, de los padres, están en el mundo haciendo cosas que no le agradan a Dios? Entonces sus hijos los van a imitar. Amén. Sus hijos van a imitar a sus padres y van a hacer cosas que sus padres están haciendo, pero no le agradan a Dios. Amén. ¿Qué va a pasar con tus hijos cuando no sigan los pasos de Dios? Entonces, muchos de las personas, cuando a sus hijos le pasa algo malo, entonces empiezan a cuestionarle a Dios el por qué. ¿Por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? Por qué murió mi hijo? ¿Por qué le pasó ese accidente? ¿Por qué se quedó sin pierna? ¿Por qué se quedó sin brazo? ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me lo mataron? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si desde un principio usted hubiese encaminado a su hijo en los caminos del Señor, no le hubiese pasado eso. Amén. Y si en un momento usted es cristiano, usted está en los caminos de Dios y le pasa eso a su hijo, por le pasa, ¿verdad? Que tenga un accidente, le pase algo. Es la voluntad de Dios. Quizás le quisiste, quizás Dios lo permitió. Quizás, quizás te está enseñando algo. Porque la palabra dice que los negocios del Padre son ganar alma. Entonces, si su hijo está en Cristo, va a estar con el Padre Celestial. Amén. Un verdadero padre cuida a sus hijos y los encamina en la palabra de Dios. Amén. Los encamina a que no se pierdan en el camino para que no les pase nada malo, metiéndose droga, en alcohol o encaminándose con una mujer que lo va a llevar a la perdición. Si desde un principio tú hubieses llevado a tus hijos encaminados en los caminos del Señor, en los pasos del Señor, no le pasan todas esas cosas que, ¿verdad? Que están pasando hoy en día. Amén. Vamos a ir a Juan 8. Vamos a ir a Juan 8, 12. Vamos a ir a Juan. Amén. Vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan 8, 12. Vamos a ir a Juan 8, 12. Pero antes de yo leer esto, yo les voy a decir que cuando tú encaminas a tus hijos, ¿verdad? En los caminos de Dios, al principio cuando yo estaba leyendo Primera de Juan, dice que Dios era la vida y que era la luz, ¿verdad? Entonces, el Padre Celestial nos da luz para que veamos más allá espiritualmente del mundo, más allá de lo que es en el mundo. El Padre nos da luz, pero entonces, ¿quién es la luz? La luz es Jesucristo. El punto es Jesucristo, a quien tenemos que mirar y seguir los pasos, es a Jesús. Dios nos da una palabra para que encaminemos. Dios nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos. Amén. Entonces, Él Él nos da unas herramientas, unos pasos que seguir para que nosotros sigamos los pasos del Señor. Amén. Para que no nos perdamos. Entonces, Él dice que es la luz. Pues la luz es Cristo. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Entonces, nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos a que no se pierdan, ¿verdad? Porque entonces nosotros como padres seguimos los pasos del Señor, seguimos los mandamientos de Él, y entonces nuestros hijos, ¿qué van a hacer? Nuestros hijos nos van a imitar, nuestros hijos nos van a seguir, porque nosotros queremos que nuestros hijos, nadie quiere que sus hijos
tropiecen. Nadie quiere que sus hijos tropiecen. Y si tú no quieres que tus hijos tropiecen, llévalos por los caminos del Señor. Llévalos por el camino de Dios. Tan difícil se hace hacer el bien. Si tú te pasas en discoteca, lo que estás en vanidades, bebiendo ron, borrachera, orgía, cómo tú quieres que en bochinche, en contienda, vanidades, cómo tú quieres que tus hijos vayan a hacer el bien o vayan en los pasos del bien si están imitando, están viendo que sus papás están haciendo cosas que no son agrado a Dios? Amén. Entonces, cuando tú llegas a la luz, que es Cristo, amén, hay vida, hay un caminar hermoso, hay un caminar donde que ahí no vas a tropezar, y si tropiezas te va a levantar. Mira, vamos a ir a Juan 8:12. Amén. La palabra de Dios dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Quién es la luz? ¿A quién tenemos que seguir? Al Padre Celestial, a Jesucristo. Ese versículo, quien está hablando es Jesús. Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tú encaminas a tus hijos en la luz, que es la palabra de Dios, que sigan a Cristo, no van a andar en tinieblas. En este mundo nacimos y morimos. Todos vamos a pasar por batalla. Todos vamos a tener tropiezos. A todos nos vamos a pasar accidentes. A todos nos van a pasar una otra cosa. Vamos a sufrir, vamos a llorar. Pero la pregunta es: ¿tú prefieres pasar todas esas cosas sin Dios o con Dios? Con Dios. Amén. Pues entonces tienes que instruirte en la palabra de Dios y seguir instruyendo a tus hijos para que no se pierdan. Amén. Vamos a ir a Juan 3:16. Vamos a ir a Juan 3:16. Amén. Dice que Juan 3:16 dice: amén, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Padre Celestial, que nosotros somos sus hijos, nos está diciendo que Él nos amó. Él amó al mundo. Nos amó primero para que nosotros los amemos a Él. Amén. Se dice: para que no te pierdas y tenga vida eterna. Él nos está diciendo que sigamos los pasos de Él, que instruyamos a nuestros hijos en los pasos de Él. Tú vas a esperar a que tus hijos le pase algo para entonces llorar y entregarte a Cristo y buscar de Dios. Si Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros, muchas personas, ¿verdad? De que nosotros nos arrepintamos, pero muchas personas tienden a que cuando les pasa algo, ahí es donde nosotros actuamos. Pero hay muchas personas que han ido donde ti a hablarte de Dios. Así sea por aquí, por las redes sociales, así sea en la calle, así sea un mensaje que te llegó de alguien que te puso algo bíblico. Así Dios habla. No pienses que Dios te va a hablar o te va a hablar con una voz estruenda. Puede ser, pero Dios habla a través de sucesos. Dios habla a través de personas. Dios envía a personas a hablarte en la iglesia, en las redes sociales. Dios te va a enviar a personas para que te hablen. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
So, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú haces los mandamientos de Dios, tú estás creyendo en Él. Y aquí Dios tiene, y Dios no es un Dios de mentiras, Dios te está diciendo que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te vas a perder mientras sigas la palabra de Dios, mientras sigas el guía, que nuestro guía, nuestro timón es Cristo. No te vas a perder. Y si tú no te pierdes, tus hijos no se van a perder. Amén. Vamos a ir ahí a Isaías 64. Aleluya. Mira, voy a buscarlo primero. Y Isaías. A buscar Isaías. Isaías 64. Mira, las enseñanzas en o con la palabra de Dios, en la verdadera enseñanza que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos, Dios no nos va a enseñar cosas naturales, sino espirituales. Con la palabra de Dios, te está diciendo aquí que con la palabra de Dios, nosotros vamos a aprender cosas espirituales. Amén. So, hay muchos hombres y muchas mujeres perdidos en el mundo porque el mundo los tiene ciegos y las vanidades, ¿verdad? El dinero, las bebidas, los botes, la, las vanidades, o sea, el dinero, las discotecas, el tener dinero, es lo que lo está cegando. Entonces, cuando estás en maldición, tus hijos van a generar esa maldición. Porque eso es de generación en tras generación. Amén. Por eso, muchos de ellos le pasan cosas, aunque sus hijos sean buenos, le pasan cosas. Porque no instruyen a sus hijos en la palabra de Dios. Y nosotros como buenos padres y como verdaderos padres deberíamos instruirnos en la palabra de Dios para que tus hijos no se pierdan. Amén. Vamos a leer Isaías 64:8. La palabra de Dios lee. Amén. Y dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí lo dice, nuestro Padre. Somos barro en tus manos. Dios va a hacer lo que dé la gana contigo. Muchos de nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no es así. Dios es el que menea todo. Claro está, la voluntad de Dios no es que tú mueras ni que tus hijos pasen algo malo. Eso lo escoges tú. La voluntad de Dios es que te arrepientas y que entres en arrepentimiento y que sigas los pasos de Dios. ¿Cuáles son los pasos de Dios? La Biblia. Aquí está todo. Aquí está hasta cómo tú hacer finanzas. Aquí está todo. So, Dios nos da unas instrucciones, unos libros que obviamente por desobediencia y rebeldía en contra de Dios no lo queremos hacer. Amén. So, vamos a ir a la primera de Pedro. Vamos a ir a la primera de Pedro. Capítulo 2, versículos 9 y 21. Vamos a ir a la primera de Pedro. Vamos a ir aquí a primera de Pedro. Amén. Amén. Aquí está. Vamos a ir primera de Pedro, capítulo 9 y versículo 21. Y dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos para el 21. Mira, aquí, antes de ir al 21, aquí este versículo es bien
Presten atención porque este versículo prácticamente nos dice muchas cosas. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Esto Dios les está hablando a sus hijos, a todos aquellos que aceptaron a Cristo como su único Salvador. Dice, linaje escogidos. Fuiste escogido, hermano, hermana. Fuiste escogida por Dios. ¡Qué privilegio! Amén, aleluya. Fuiste escogido por el Padre Celestial. Oh, thank you, Jesus. Entonces dice, real sacerdocio, nación santa. Él nos está hablando a nosotros, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó. Las virtudes, para que anuncies el evangelio de aquel que nos llamó de las tinieblas de donde estábamos. De donde estábamos, Él nos llamó. Él te llamó de donde tú estabas. De lo más bajo, en depresión, en droga, en fornicaciones, de lo más bajo, Él te llamó, te escogió. Amén. Para sacarte de las tinieblas y llevarte a su luz admirable, para llevarnos a Cristo. Nuestro Padre Celestial nos llevó a Cristo y nos sacó de las tinieblas. Si tú no quieres que tus hijos les pase nada malo y no estén en tinieblas, entrégate a Cristo. Enséñale los mandamientos de Dios. Practica los mandamientos de Dios para que tus hijos sigan tu camino. Amén. Ese es un verdadero padre. Amén. Eso es el verdadero padre. Cuando tú pones a tus hijos en los caminos del Señor, ese es el verdadero padre. Porque a eso Dios nos llamó. Que el mundo esté ciego, que el Satanás haya torcido la palabra, esos son, como dicen en Puerto Rico, otros 20 pesos aparte. Esos son otros negocios. Pero los negocios del Padre son ganar alma para que no se pierdan, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a ir a Proverbios 22:6. En Proverbios 22:6, mira lo que dice, presten atención. 22:6, Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se aparte de él. Dios te está diciendo, instruye al niño, instrúyelo desde pequeño en el camino. ¿En el camino de quién te está diciendo? En el camino del Señor, en el camino de Dios, en la palabra de Dios. Hermano, despierten. Sus hijos, tú quieres lo mejor para tus hijos. Amén. Nosotros queremos como padres lo mejor para sus hijos. ¿Y qué más instruirlos en las cosas del bien del Señor? ¿Por qué enseñarle, verdad? Enseñarle a hacer las cosas malas. Perversidades. Los niños imitan lo que los papás están haciendo. Entonces nosotros ciegamente, ignorantemente a la palabra de Dios, les enseñamos a nuestros hijos unas cosas y después se las aplaudimos. Pero entonces cuando llegan más a grandes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que como no están en los caminos del Señor, van a sufrir, van a estar en tinieblas, le van a pasar muchas cosas que no son buenas para tus hijos. Amén. Vamos a ir a Efesios 5, 18 al 20. Mira, Dios te va a pedir cuentas por tus hijos cuando Dios te diga, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? Si los hijos para los hijos para nosotros, Dios nos los dio como un regalo.
Los hijos son una bendición. Si tú no los encaminas en los caminos del Señor, Dios te va a traer cuenta. ¿Cómo Dios te va a traer cuenta? A través de sucesos. Si tú no los encaminas en los caminos del Señor, a tus hijos se van a estar en tinieblas, les va a pasar 20.000 cosas. No los encaminaste en el Señor, Dios va a quitar la cobertura de tu familia y allá el diablo se va a encargar. Nosotros no queremos eso para nuestros hijos. Instruye y dilo como, haz lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se aparte de él, para que cuando llegue a grande no se aparte de Dios. Amén. Vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios 5:18-20. Toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Efesios 5:18-20 la palabra de Dios lee. Amén. Dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La gloria es de nuestro Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿En el nombre de quién? No dice en el nombre de pescador de hombre. En el nombre de Daddy Yankee. En el nombre de Bad Bunny. Aquí dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Siempre dándole las gracias al Padre, al verdadero Padre. Y el verdadero Padre es todo aquel que haga la voluntad de Dios y lleva a sus hijos en el camino de la verdad y la vida, que se llama Cristo Jesús. La palabra en la Biblia dice en Romanos 10:9 que si tú confiesas con tu boca que Cristo, que Jesús es el Señor y Salvador, y que crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Tú haces esa confesión y vas a ser salvo. Y después, luego de ahí, vas a tener un proceso que tienes que pasar. Amén. Pero cuando tú crees en Él y pones tu confianza en la palabra de Dios y encamina a tus hijos en lo que son las cosas del reino de Dios, amén, en la palabra de Dios, tus hijos no van a estar en tinieblas, tus hijos van a tener grandes bendiciones y esto va a ser, la palabra dice que esto va a ser hasta la quinta generación, de generación en generación, tus hijos van a ser bendecidos, tus hijos van a ser bendecidos, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y van a seguir de generación en generación, porque dice que hasta la quinta generación. So, si tú eres salva y tú sigas haciendo, o eres salvo y tú sigas haciendo la voluntad del Padre, tu quinta generación va a seguir haciéndolo. Hasta tu quinta generación va a estar salva. So, después de ahí, si siguen haciéndolo, esa quinta generación van a seguir. So, van a seguir salvas. Encamina a tus hijos en los caminos de Dios, porque un verdadero padre es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Así que Dios me los bendiga mucho. Sigan al canal, den la campanita, compartan los videos, porque estos videos pueden ser de mucha bendición para muchas personas, para sus hijos, nietos, bisnietos, aquella abuelita o quien sea. Así que
Dios me los bendiga. Y si no has hecho la confesión de salvación, la vamos a hacer. Amén. Para que así aceptes a Cristo como tu único Salvador y seas salvo. Amén. Así que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entramos en tu presencia, Señor. Y primeramente, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, Señor. Limpia y lávame con tu sangre preciosa mi corazón y ponme un corazón limpio y puro. Te acepto como mi Señor y Salvador, que moriste en la cruz por el perdón de mis pecados y la salvación de mi vida eterna. Y creo en mi corazón que Dios te resucitó entre los muertos. Lávame, Señor. Entra en mi corazón. Cámbiame, Padre. Cambia mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La palabra dice que si tú haces esta confesión y lo crees en tu corazón, tú serás salvo. Encamina a tus hijos en los caminos del Señor. Y aún así, cuando sea viejo, no sea parte de él. Amén. Dios me los bendiga mucho abundantemente.